empezar ahora con la parte de esta unidad donde se habla sobre qué es la ciencia. Acá ponemos esta famosa obra que se llama el Flammarion. Flammarion es el autor, donde hay un hombre que se asoma hacia, digamos, más allá de las estrellas, sabiendo que hay en el fondo. Y la puse a propósito porque digamos, lo que tiene en común con la ciencia es que el científico, cualquiera sea la ciencia a la que se dedique, es un poco lo que está haciendo eso, ¿no? Está queriendo ver lo que hay, ¿no? Las causas más profundas de la ciencia. Como decía, hay un filósofo español que tiene un libro interesante que se llama Los sótanos del universo. Es decir, lo que hay abajo, ¿no? Es decir, lo que está detrás de lo que nosotros vemos a simple vista. Esas relaciones causales que existen entre las cosas y que dan razón de ser, y explican y fundamentan lo que observamos, lo que vemos y lo que experimentamos a diario. Eso es un poco la labor del científico, o lo que debe ser la labor del científico. Entonces, bueno, por eso yo pongo esta diapositiva, digamos, este dibujo en la diapositiva. Además, fíjense que dice, hacia una definición de ciencia que abarque todos los saberes que iluminan la experiencia. Es decir, la idea es tratar de elaborar una definición de ciencia en donde estén abarcadas todos los saberes. Estamos en un mundo que suele ser sumamente cientificista. El otro día ustedes les hice escuchar en la clase al obispo Barron, ¿no? A Bishop Barron, que decía, ¿no? Que uno de los grandes problemas del mundo de hoy es el cientismo, dice, ¿no? Es decir, la idea de que el único conocimiento válido sobre las cosas nos las da la ciencia empírica. No digo la ciencia, digo la ciencia empírica, porque es verdad que los conocimientos más ciertos nos da la ciencia, pero de nuevo, ¿qué ciencia? Hay muchas ciencias y además no solo las ciencias naturales son las únicas ciencias que existen. La filosofía es una ciencia, la teología es otra ciencia. Si vamos a tomar en ese sentido la palabra ciencia, no hay problema en aceptar que la ciencia es la única que nos da a nosotros conocimientos válidos. Pero si la única ciencia que nos da conocimientos válidos es la ciencia natural, entonces eso es cientismo, ¿no? Y por eso yo lo que quiero es tratar de lograr una definición de ciencia que abarque todos los saberes científicos, inclusive la filosofía y la teología. Entonces empezamos con la pregunta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es la ciencia? Así como para empezar a hablar, lo que vamos a decir es que la ciencia es una actividad humana, y por lo tanto es una actividad que hace el hombre, es decir, es algo que hace el hombre, eso está claro, es decir, la ciencia no es una cosa. Tenemos una fuerte inclinación a pensar que la ciencia sea justamente un objeto, ¿no? Tendemos a cosificar lo que pensamos. Y la ciencia no es un objeto, no es una cosa, sino que es algo que hace el hombre, es una actividad. Y por lo tanto, acá vamos a empezar, hacemos esta distinción entre estos dos aspectos de la ciencia, ¿no? La ciencia subjetivamente considerada, como dice acá en la diapositiva, objetivamente considerada y objetivamente considerada. Acá, como ven, yo puse una foto de John Dalton. John Dalton fue el que elaboró la ley de los gases y también el que descubrió el daltonismo, enfermedades a la vista, que confunden los colores. Y le hice acá un globito donde tiene el enunciado de la ley de los gases, ¿no? La presión por volumen sobre temperatura es igual a una constante, justamente para distinguir la ciencia en estos dos aspectos. La ciencia en cuanto a actividad del hombre, es decir, actividad de una persona, en este caso John Dalton, un científico, pero podría ser cualquiera, ¿no? Es decir, como actividad de un sujeto que actúa. Y por otro lado, la ciencia objetivamente considerada, que se refiere a los contenidos de la ciencia, los contenidos de esa actividad que el hombre realiza, en este caso la ley de los gases o lo que sea. Entonces, en primer lugar, la ciencia subjetivamente considerada. Decimos que la ciencia, subjetivamente considerada, es un hábito de la inteligencia que la ordena a la contemplación de ciertos aspectos de la realidad. Y entonces acá me quiero detener un poco en el término hábito. La palabra hábito significa
es una disposición de una potencia que la hace obrar de una manera determinada, con facilidad, digamos, espontáneamente. Entonces, hábito tiene que ver con eso, es decir, cuando uno repite ciertas acciones y se habitúa después a actuar de una manera, es como si se generara una especie de tendencia, una tendencia generada por la repetición de acciones, una tendencia a obrar de una determinada manera. Digamos, la metáfora que se me ocurre en este caso para hablar de los hábitos es la siguiente. Si me esperan, vamos a hacer una metáfora muy concreta, muy física si quieren. Pero fíjense, ¿no? Acá tenemos este cablecito, no sé si lo llegan a ver ahí, ¿no? Bueno, este es un cable USB para enchufar. Fíjense cómo tiene este cable, ¿no? Tiene estas, digamos, como diríamos, torceduras, ¿no? Está tan arraigada de alguna manera, tan marcada están esas torceduras por el hecho de haberlo doblado siempre así para guardarlo, ¿no? Que cuando uno lo pone derecho, uno lo puede poner derecho, fíjense, bueno, ahí se ve bien, ¿no? Lo pongo derecho, pero cuando lo suelto, tiende a tomar la misma forma. Es como que de tanto haberlo doblado de la misma manera, el cable adquiere una especie de tendencia, ¿no? De tendencia a doblarse siempre igual. Bueno, de la misma manera nos pasa a nosotros con los hábitos, ¿no? Es decir, actuamos de una manera, actuamos siempre de una manera, y entonces después ya tenemos esa especie de tendencia de hacer siempre lo mismo. Por eso la formación y la educación es fundamentalmente educación de hábitos, porque cuando uno dice, bueno, vamos a educar a una persona a actuar de una determinada manera, de una manera bien, correcta, ¿no? Que logre cumplir sus objetivos, y que logre alcanzar aquello, ¿no? que está buscando, entonces uno tiene que formar hábitos de estudio, hábitos de actividad física, hábitos de higiene, por ejemplo, ¿no? Pero fundamentalmente hábitos. Aristóteles hablaba de las virtudes como hábitos. La virtud es un hábito, es decir, ser generoso, ¿no? Es algo que yo tengo que ir cultivando. Al principio me va a costar, al principio es algo que por ahí lo hago demasiado, no, digámoslo así, violentamente, en el sentido que por ahí no tengo la facilidad para hacerlo. Pero bueno, lo tengo que hacer. Y al principio lo hago y después se me va haciendo algo que me sale fácil, espontáneamente, con facilidad, ¿no? Y entonces eso es un hábito. Esos son los hábitos. Y decimos que la ciencia es un hábito. Pero es un hábito de qué potencia? De la inteligencia. Es decir, que lo que hace es habituar a la inteligencia a ver las cosas de una determinada manera. Todas las ciencias son hábitos. La filosofía es un hábito, la economía es un hábito, la psicología es un hábito, cualquier ciencia es un hábito, es decir, una tendencia de la inteligencia a ver determinado aspecto de la realidad. A mí me gusta poner este ejemplo siempre, que fue una vez que yo les pasaba a unos alumnos míos la película Matrix. Entonces, a raíz de la película, les decía, los chicos me decían, pero claro, yo veía la película, les mostraba, digamos, ciertos elementos de la filosofía que se encuentran en la película, así, digamos, como ilustrados por cosas que pasan en la película, figuras, personajes, etcétera, que, digamos, de alguna manera representaban o ilustraban bien algunas posturas filosóficas de la edad moderna, y entonces yo les decía, miren esto, miren aquello. Entonces uno me decía, pero vos cuando vas a ver una película, lo que estás mirando es ese tipo de cosas, es como si yo me llevara un anotador para ver una película y me pongo a anotar. Y entonces me quedó picando esa pregunta, porque uno dice, sí, es una pregunta válida, sí, es verdad que voy a ver una película con el anotador, no, yo no hago eso. Entonces, ¿cómo es el tema? Y bueno, la conclusión mía se respondió cuando entendí este tema de los hábitos. La filosofía es un hábito. ¿Qué hace? Que cuando uno
que tiene ese hábito que se llama filosofía ve una película, lo ve filosóficamente. ¿Mm? Y las cosas que me pasan en la vida y las veo filosóficamente. ¿Por qué? Porque adquirí el hábito de la filosofía. Cuando uno adquiere ciertos hábitos, después las cosas las ve, hábitos de la inteligencia, después las cosas las ve de esa manera. El que tiene, no sé, el médico que tiene, digamos, como se dice, mirada, ojo clínico, ¿no? Un médico se habla de ojo clínico. ¿Qué es el ojo clínico? Y ve un enfermo y veo una serie de características o de- de- de circunstancias que se dan en ese enfermo que me hacen decir tiene tal enfermedad o tal otra enfermedad. Conozco tanto esa enfermedad, conozco tanto al enfermo, que con una mirada global de una persona enferma, enseguida hago un diagnóstico, por lo menos bastante acertado de eso. Ojo clínico. Es un ojo ya habituado a ver determinadas cosas. Y eso pasa en todas las disciplinas, ¿no es cierto? El docente, en fin, la madre con el hijo, que ve al hijo y ya sabe qué puede estar pensando, qué le pasa por la cabeza, el novio y la novia cuando llevan mucho tiempo de novios, el marido y la mujer. Es decir, la inteligencia se habitúa a ver determinadas cosas, ¿no? Que por ahí pasan por alto en una mirada que no tiene esa capacidad, ¿no? O el que tiene ojos para los negocios en economía, ¿no? Es decir, el tipo que dice, acá conviene poner tal negocio porque va a obtener éxito, ¿eh? Eso no es fácil, no todo el mundo lo tiene y sin embargo es un hábito adquirido. Y la ciencia es eso, ¿no? Un hábito de la inteligencia que nos permite ver las cosas desde una determinada realidad. Es decir, John Dalton miró el comportamiento de los gases en determinadas circunstancias y descubrió que tendría que haber una constante en la relación que hay entre la presión, el volumen y la temperatura. Bueno, eso hay que ser científico para darse cuenta de eso, ¿no? Y se es científico sencillamente ejerciendo la ciencia, haciendo ciencia. ¿Está? Santo Tomás hablaba de los hábitos como segunda naturaleza, es una expresión muy interesante, ¿no? La naturaleza es lo que sale espontáneamente. Un hábito no sale espontáneamente, pero una vez adquirido hace que sí sea espontáneo. Y por eso él decía como segunda naturaleza. Bien, y en segundo lugar decimos la ciencia objetivamente considerada. Decimos que es un conjunto de proposiciones lógicamente encadenadas que forman un sistema coherente. Entonces acá dos elementos a tener en cuenta. Primero que son proposiciones, es decir, enunciados, afirmaciones. El conocimiento científico está en relación a su contenido, ¿no? Siempre está formado por enunciados, por afirmaciones que hace el hombre acerca de la realidad. Esto es así. Cuando yo digo presión, digamos, la presión respecto a la temperatura tiene una relación inversamente proporcional, ¿no? El volumen, idem, ¿no? Respecto a la temperatura, y en cambio la presión respecto al volumen en un gas es directamente proporcional. Eh, no, al revés, perdón, ¿no? La presión y la temperatura es directamente proporcional y la presión y el volumen es inversamente proporcional. Bueno, la cuestión es que toda ciencia está conformada por enunciados, por afirmaciones, ¿no? Afirmaciones que son más amplias, más universales, y afirmaciones que son menos universales. Mirando la realidad, hacemos estas afirmaciones y luego estas afirmaciones también nos ayudan a ver la realidad, ¿no? Ida y vuelta. Y segundo, decimos que están lógicamente encadenadas y forman un sistema coherente, es decir, el tema de la coherencia en la ciencia. Que sean lógicamente encadenadas tiene que ver con esto, que tengan que tener cierta conexión lógica. Y esto tiene su fundamento en la lógica intrínseca del universo. Es decir, hay un punto de partida para todo científico y es que el universo es en sí mismo un todo lógico, un todo racional. Es decir, hay una racionalidad interna en el universo. El mundo es inteligible, es lógico. Es decir, cuando uno entiende, uno puede
captar las relaciones que hay entre una cosa y la otra y entender que eso, primero que se repite, segundo que es esperable, es decir, me permite decir, bueno, si esto es así, yo puedo esperar, ¿sí?, determinadas consecuencias porque es lo que se desprende de una cosa. Digo, a ver, si yo pongo, no sé, digo, tengo determinadas circunstancias de presión, temperatura, digamos, humedad en el cielo, etcétera, etcétera, yo puedo esperar que llueva. Es lógico, es lo esperable, es lo que se deriva, ¿no? Es decir, la causa implica el efecto. Eso en el ámbito de la meteorología, pero eso pasa en todos lados. En matemática lo mismo. De una ecuación yo espero tener determinado resultado y ese es el resultado que tiene que dar. En ética pasa lo mismo, es decir, si yo conozco, si yo soy un tipo muy egoísta, bueno, de un egoísta se puede esperar determinados comportamientos y no otros, y viceversa, de una persona generosa y que sabe renunciar a sí mismo, es esperable que actúe de una determinada manera. ¿Se entiende? Es decir, el universo tiene una lógica intrínseca, ¿no? Una racionalidad intrínseca, que es el fundamento de toda ciencia. Es decir, todo conocimiento científico presupone la idea de que el mundo es racional y es lógico. Y por eso, cuando hacemos ciencia, buscamos armar un sistema que en sí mismo tenga lógica, ¿sí? Porque de alguna manera queremos copiar la lógica interna del universo. Hola muchachos, soy Aristóteles. Les voy a explicar brevemente la definición que yo di de ciencia. Se le llama clásica, definición clásica, porque yo viví y escribí hace muchísimos años, y la definición que yo di de ciencia en mi obra Metafísica perduró por los años en casi todos los pensadores medievales, filósofos, teólogos, etc. Pero no solo eso, sino que la mayoría de los científicos posteriores a la Edad Media, aún en vuestros días, siguen considerando esta definición como una buena. A pesar de que Hume, ese gordito Gil, haya sido bastante crítico con mi definición en el siglo XVIII. Yo defino ciencia como el conocimiento cierto y evidente de las cosas por sus causas. Es conocimiento, obvio, ¿no? Es cierto. Tengo entendido que Ignacio les habló ya de este tema. Digo, más allá de la certeza, de que la certeza no sea garantía de verdad, la ciencia, puesto que es un conocimiento reflexivo y sistematizado de la realidad, engendra certeza, porque tiende a acercarse a la verdad de las cosas. Es también un conocimiento evidente. Esto se los voy a explicar en la diapositiva siguiente. Y es un conocimiento por las causas, porque el saber científico quiere tratar de entender siempre las razones de las cosas, los porqués y los motivos que hacen que las cosas sean como son.
Les dije antes que les iba a explicar este tema de la evidencia en la diapositiva siguiente. Bueno, aquí estamos. Si no me equivoco, ustedes ya vieron este cuadro con anterioridad. No importa, creo que es bueno que se los explique igual. La evidencia tiene que ver con el modo de manifestarse la verdad de un enunciado. Esto quiere decir que una vez que conocemos los términos de un enunciado, llegamos a conocer el valor de verdad de ese mismo enunciado, debido a la patencia con que captamos la relación entre esos términos. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando decimos, el hombre es un ser racional. De solo entender qué significa ser hombre y ser racional, entendemos con clarividencia la verdad de ese mismo enunciado. Lo mismo ocurre con otros enunciados, como por ejemplo, los pulpos tienen ventosas en sus tentáculos. Sabiendo qué significa pulpo, ventosa y tentáculo, y habiéndolo constatado por la experiencia, como hice yo cuando estuve en Lesbos y me pasaba días enteros en el puerto o embarcado estudiando este tipo de animales, entonces se entiende con claridad la verdad de ese mismo enunciado. La evidencia del enunciado proviene de diferentes fuentes. O viene de los mismos términos del enunciado, es decir, de la relación entre estos, o viene de la experiencia, o viene del razonamiento. Empecemos por abajo. Supongamos el siguiente razonamiento. Siempre pongo el mismo. Les pido disculpas por la falta de creatividad, pero para el caso sirve. Todo hombre es mortal. Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. En este razonamiento, la verdad de la conclusión, es decir, la relación necesaria entre los términos Sócrates y mortal, se nos hace evidente en virtud de su relación con el término medio hombre, establecida en las premisas. ¿Lo ven? Por eso a este tipo de evidencia se la llama evidencia mediata, porque está mediada por el término medio, o lo que es lo mismo, por el razonamiento. En otros casos, la evidencia es inmediata, porque no hay ningún término medio que permita hacer evidente una afirmación. Este es el caso cuando la relación entre los términos es necesaria en sí misma, como en el caso todo hombre es racional, ya que racional es parte de la definición de hombre, y por lo tanto se desprende necesariamente de la idea de hombre. Y también es el caso de los enunciados que describen hechos de experiencia. En estos, la experiencia personal es la que garantiza la relación entre los términos del enunciado, que no es necesaria en sí misma, aunque la verdad es evidente porque uno es testigo presencial de la misma, tal como me pasó a mí en Lesbos. Les decía cuando me puse a observar pulpos, sepias, calamares y otros animales marinos que vivían en la isla. A los primeros enunciados los llamamos principios. Bueno, después de haber tenido la suerte de que Aristóteles les explique las diapositivas anteriores, estas se las explico brevemente yo. En realidad es la otra definición de ciencia, ¿no? Tenemos una definición clásica y la definición moderna, que es conjunto de conocimientos metódicamente adquiridos y sistemáticamente organizados. Esta definición surge porque en el siglo XVIII un filósofo escocés bastante conocido que se llama David Hume, de quien ven acá la foto, y también de quien ven acá el índice del libro sobre el entendimiento humano que escribe él, hace una crítica bastante dura de la ciencia, es decir, más que de la ciencia, del conocimiento de la causalidad. Es decir, básicamente lo que él dice es que el hombre no puede conocer las relaciones causales entre las cosas, por lo menos no lo puede conocer con certeza, sino que tiende a pensar que algo es causa de otra cosa, pero no porque vea, digamos, con su experiencia la causalidad. En fin, esto es para tratarlo en otra oportunidad, es un tema de historia de la filosofía que no nos viene ahora el caso. Lo que sí es que su crítica a la causalidad hizo que se intente hacer una definición distinta de ciencia. Es decir, ya no puedes definirlo en relación al estudio de las causas porque teóricamente no se pueden conocer las causas. Entonces elabora esta otra definición. Ahora, que no la elabora él, digamos que se elabora con el tiempo después de su crítica. Ahora bien,
más allá de la discusión sobre el conocimiento de la causalidad, que es discutible, yo estoy convencido de que sí podemos conocer las causas de las cosas, pero más allá de eso, lo que agrega esta definición son dos notas interesantes a lo que es el conocimiento científico, que es el hecho de ser metódicamente adquiridos y que estén sistemáticamente organizados. Eso lo vamos a explicar en la diapositiva siguiente. Un método es un camino a seguir, un procedimiento. Cuando decimos que la ciencia es un conjunto de conocimientos metódicamente adquiridos, lo que queremos decir es que toda ciencia tiene un camino a seguir para adquirir los conocimientos. Es lo que se llama el método. Conocemos ya el método científico. El método científico, elaborado en el siglo XVII por Galileo Galilei y desarrollado posteriormente por el resto de los científicos naturales, es eso, ¿no? Es un procedimiento mediante el cual uno, aplicando la experiencia y la razón, tratando de elaborar hipótesis, etcétera, etcétera, uno alcanza determinados conocimientos científicos. Y toda ciencia tiene un método. Las ciencias naturales tienen un método, las ciencias sociales tienen un método, la filosofía tiene un método, la historia tiene un método, la teología tiene un método. Es decir, una manera, un procedimiento según el cual uno va a adquirir los conocimientos propios de esa ciencia. También decimos que la ciencia está sistemáticamente, los conocimientos científicos están sistemáticamente organizados. Eso significa que Eso significa que, en el, que los conocimientos científicos tienen un orden jerárquico que estructura esos conocimientos. Ese orden puede ser de índole universal particular, es decir, toda ciencia tiene conocimientos más abarcativos y menos abarcativos, más universales y más particulares. Los más universales abarcan a los más particulares. Puede ser de otro orden cronológico, etcétera, es decir, de acuerdo al criterio que se aplique. Sin embargo, todos los conocimientos científicos tienen un orden sistemático, organizan los conocimientos siguiendo un criterio lógico. Este orden sistemático de los conocimientos científicos obedece a la realidad de que el mundo está organizado también de una manera lógica. El mundo es racional, el mundo es inteligible. Y cuando uno elabora un orden sistemático en los conocimientos científicos, lo que pretende hacer es tratar de reproducir algunos de los órdenes de las estructuras sistemáticas que el mismo universo posee en sí mismo. Si yo ordeno los conocimientos cronológicamente, es porque en el mundo hay tiempo y el tiempo ordena las cosas que pasan de modo cronológico. Si yo ordeno las cosas de modo respecto a la universalidad o la particularidad, es porque el mundo está ordenado de modo de que hay cosas que son más universales y se aplican a las más particulares y cosas más particulares que de alguna manera me hablan de las más universales.